Esto es Por Ahí Vamos, podcast que aborda personajes y hechos de la historia y la cultura cubanas, rescatando pasajes y anécdotas menos conocidos. Es un espacio que ofrece la emisora Radio Reloj, único canal de información continua del mundo, para disfrutar de sucesos curiosos de los que poco se habla. Hoy volvemos Iraida Calzadilla y Eduardo Quintana para hablarles de la participación del comandante Ernesto Guevara de la Serna en parte del proceso revolucionario cubano. Este espacio cuenta con la valiosa intervención de Disamis Arcia Muñoz, investigadora del Centro de Estudios Che Guevara, quien abordará varios aspectos sobre el legado político de un hombre universal. Así es, el comandante Guevara, el argentino cubano ícono de la izquierda mundial, a 95 años de su natalicio el 14 de junio, sigue irradiando su fe en la justicia humana y ratificando sus palabras cuando afirmaba que el deber de todo revolucionario es hacer la revolución. Desde los días de la preparación en México y la travesía en el yate Granma hasta su asesinato en 1967, el Che Guevara estuvo entre los más destacados ideólogos de la Revolución Cubana, junto a un hacer activo en las organizaciones de su estado, donde asumió diferentes cargos en la administración y el gobierno. Médico y guerrillero en la Sierra Maestra, este pensador, político y luchador por la reivindicación de los pobres, está insertado en nuestro país también en la profunda lealtad que mostró hacia los principios que defendía la revolución, en su amistad con los líderes como Fidel Castro y Camilo Cienfuegos, a la tropa que dirigió, a la pasión que insufló a las emisiones de Radio Rebelde y a la rectitud de su vida, a veces incomprendida. Es el joven que, a los 19 años, escribe este premonitorio poema en 1947. Lo sé, si me voy de aquí me traga el río, es mi destino, hoy voy a morir. Pero no, la fuerza de voluntad todo lo puede, están los obstáculos, lo admito, no quiero salir. Si tengo que morir, será en esta cueva. Las balas, ¿qué me pueden hacer las balas si mi destino es morir ahogado? Pero voy a superar mi destino. El destino se puede alcanzar con la fuerza de voluntad. Morir sí, pero acribillado por las balas, destrozado por las bayonetas. Si no, no. Ahogado, no. Un recuerdo más perdurable que mi nombre es luchar, morir luchando. En el aniversario 95 del natalicio de Ernesto Guevara, el 14 de junio de 1928, tenemos entre nosotros a Disamis Arcia Muñoz, investigadora del Centro de Estudios Che Guevara, institución creada en octubre de 1983 con el propósito de preservar y promover la validez del legado teórico, práctico y ético de este ícono revolucionario. Buen día, estimada Disamis, a quien mucho debo por sus interesantes diálogos acerca del pensamiento del Che. Podemos empezar con la valoración que le merecen las investigaciones sobre la vida y obra de Ernesto Guevara y cuáles son las tendencias principales. El interés por investigar sobre la vida y la obra de Che Guevara se ha mantenido incluso estando él todavía vivo. Y a lo largo de todas estas últimas décadas ha tenido momentos de mayor y de menor interés o relevancia. Yo creo que los dos momentos más importantes han sido en la década de los 80, de donde son imprescindibles los ensayos de Carlos Tablada sobre el pensamiento económico de Che, de Fernando Martínez Heredia sobre el Che y el socialismo, de María del Carmen Ariet sobre el pensamiento político de Che Guevara. Es decir, hubo en la década de los 80 en Cuba un renovado interés por retomar la complejidad, el antidogmatismo y el pensamiento hasta cierto punto subversivo de Che Guevara, desarrollado por él sobre todo desde la experiencia de la transición socialista en Cuba. Eso es un momento que es importantísimo y que está marcado también o que después vino por otros autores cubanos y extranjeros que de alguna u otra manera en los años que siguieron trataron también o se interesaron también sobre todo por aspectos relacionados con su pensamiento sobre la transición y sobre sus propuestas desde la experiencia cubana. Hace como 3 o 4 años, hubo un brasileño que fue precisamente Premio Casa de las Américas por un ensayo relacionado con el pensamiento económico del Che. ¿Podrías hablar algo de las tendencias? Lo que pasa es que junto a este interés de investigadores y de pensadores sociales como los que yo nombré, también ha habido siempre, sobre todo desde el pueblo, sobre todo desde la gente que convivió con el ejemplo de Che Guevara y que lo veía en la televisión y lo veía en los trabajos voluntarios y lo veía en los recorridos, siempre también se quedó impactado por esa época el interés por conocer más de él, el interés por verlo más allá del líder, más allá del dirigente, y eso también ha representado una amplia producción o de recopilación anecdótica en torno a la vida y la obra de Che Guevara, en torno a, yo creo que la necesidad de ir recuperando
como si fuera una especie de tela de araña o de gran rompecabezas, aquellos momentos experimentados en la vida cotidiana que de alguna manera los acercan a facetas que muchas veces la gente o que muchas veces nosotros mismos como espectadores, ¿no?, vemos como algo un poco más difícil de alcanzar, como algo un poco más lejano. Eso, lo bueno que tiene es que es expresión de una necesidad de mantener cerca al Che Guevara, que es expresión de una necesidad de tenerlo con nosotros. Pero lo malo que tiene es que también muchas veces esos acercamientos a veces carecen del contexto, carecen también de acompañarlo con un diálogo, con una articulación, con las maneras en que su pensamiento fue evolucionando y fue elaborándose y reelaborándose. Y a veces entonces nos quedamos con el pedacito de la pieza de rompecabezas y nos perdemos el big picture. Hacemos una pausa en la entrevista y hablemos ahora sobre la declaración del Che como ciudadano cubano por nacimiento, atendiendo a los valiosos servicios prestados a la revolución, proceso que desde su propuesta hasta la publicación en la prensa se dio entre el 7 y el 10 de febrero de 1959, fecha muy cercana al triunfo del 1 de enero. Eduardo, el Che fue citado al Palacio Presidencial, hoy Museo de la Revolución, sitio donde radicó el primer Consejo de Ministros del Gobierno Revolucionario y órgano que comunicó el otorgamiento. La disposición se basó en el artículo 12 de la Constitución, que precisaba serían cubanos por nacimiento los extranjeros que hubieran servido en la lucha contra la tiranía en las filas del ejército rebelde durante 2 años o más, y aclaraba que esas personas debían haber ostentado el grado de comandante durante al menos 1 año, siempre que acreditaran sus condiciones de acuerdo con la ley vigente. Otro momento importante fue el 23 de febrero de 1961, cuando se constituyó el Ministerio de Industrias y fue designado el comandante Guevara como su titular. Días después, en el despacho del presidente de la República, Osvaldo Ortigoz Torrado, fue el acto de juramento junto con otros recién nombrados ministros. En representación de todos, Che Guevara expresó que los cambios eran para llevar adelante una nueva etapa de institucionalización en el proceso revolucionario cubano. Amigos, vamos a reiterar a nuestros escuchas que transmitimos Por Ahí Vamos desde Radio Reloj, emisora de larga experiencia en el dial cubano y el único canal de información continua del mundo. ¿Y qué te parece si repasamos lo que Che Guevara, un hombre que dejó profunda huella en quienes lo conocieron, dijo de varios de sus contemporáneos? Por ejemplo, él definió a Celia Sánchez como la querida compañera de todos los momentos de la lucha, a Faustino Pérez como un viejo conocido, compañero del Granma. De Fran País, a quien vio muy poco, comentó que era hombre que se imponía en la primera entrevista y habló de sus ojos de profundidad extraordinaria. Y de Lidia 12 escribió muy hermosamente: cuando evoco su nombre, hay algo más que una apreciación cariñosa hacia la revolucionaria sin tacha, pues ella tenía una devoción particular por mi persona. Se sabe que el Che tenía un verbo duro y preciso, no edulcoraba frases para conmover o agradar. Quizás por ello, al releer sus escritos se siente la veracidad de las palabras dichas sobre varios de sus conocidos. Y cito pasajes de la guerra revolucionaria donde aparecen el hombre que valora al amigo, al subalterno, al compañero de largas y fatigosas jornadas. Por ejemplo, a Roberto Rodríguez Fernández, el vaquerito, dijo, demostraba que la realidad y la fantasía para él no tenían fronteras determinadas, y los mismos hechos que su mente ágil inventaba, los realizaba en el campo de combate. Y de Camilo Cienfuegos apuntó: fue el primer comandante del ejército que salió al llano a combatir con la moral y la eficacia del ejército de la sierra. Retomamos ahora nuestra entrevista con la investigadora Disamis Arcia Muñoz del Centro de Estudios Che Guevara, quien nos ha estado escuchando en este anecdotario. Disamis, en su percepción, ¿a qué se debe que se profundice más en lo anecdótico y no en lo que realmente proyecta el pensamiento político, económico y social de Ernesto Guevara? Hay un investigador cubano que dice, o que dijo una vez, que el ejemplo de la coherencia de Che, su capacidad de demostrar con hechos y con actos lo que decía y lo que pensaba, fue tan fuerte y fue tan impactante para los cubanos y las cubanas de su momento, que trascendió el momento histórico concreto para convertirse en una necesidad cultural, ¿no? Para convertirse en eso que nosotros llamamos el Che ícono, el Che símbolo. Y yo creo que eso es parte de lo que explica por qué hemos necesitado durante todos estos años acercarnos a esas pequeñas historias, a esos pequeños contactos directos con momenticos, con flashazos de la vida de Che.
porque nos ha hecho falta seguir construyéndonos nuestro propio mito, nuestro propio Che, que no siempre esa construcción pasa, desafortunadamente, por lo racional o por el conocimiento acumulado de manera metódica o de manera científica. Ahí entra entonces el gran desafío, ¿no? En combinar esas necesidades que tenemos, en las que el Che nos sigue haciendo falta, en las que seguimos utilizándolo como mito movilizador de voluntades, y entonces enriquecer esos anecdotarios, enriquecer esas pequeñas piezas de rompecabezas con contextos históricos, con procesos de sistematización, con conocimientos e interpretaciones un poco más teóricas o por lo menos más sólidas de eso que acompañan el pedacito con los que uno casi siempre se queda. Gracias, Disamis. Vamos a hacer un momentico un paréntesis, y yo creo que en esta travesía por la impronta del Che es bueno retomar su diario en Bolivia, una escritura de anotaciones breves, austeras como su conducta, con pinceladas de humor, preocupaciones por los enfermos y la minuciosidad del quehacer en el campamento. Vale la pena repasar esos apuntes y descubrir la pertinaz lluvia de enero, la crecida del río, el asedio de la ayahuasca, el jején, el mosquito y la garrapata. Hay una jornada que titula Día del Boro, y se refería a las larvas de mosca sacadas a varios de los guerrilleros. También habla en ese diario del comienzo del estudio del quechua, lengua nativa de los pobladores del antiguo imperio incaico. El diario, escrito en la guerrilla boliviana, debe ser una lectura imprescindible para comprender el ideario guevariano. Es desde ese histórico 1967 que vaticina a la tropa momentos difíciles y días de angustia moral, alerta sobre las cualidades de la guerrilla y la necesidad de una mayor disciplina, y pondera la importancia del estudio, imprescindible para el futuro. Cuando se interpretan esos textos se percibe su ilimitada capacidad de resistencia física y una batalla constante contra las adversidades del medio y de su propia enfermedad, el asma implacable. Pero también la preocupación por sus compañeros casi descalzos, la fatiga de la tropa y el dolor de los hombros, que a veces se hacía insoportable. Nuestro Che, para todos los tiempos, estuvo siempre en la moldura de su propio ejemplo. En particular, quiero destacar algunas citas en la edición del Diario del Che en Bolivia en noviembre de 1996 que hizo el comandante en jefe Fidel Castro. En las palabras introductorias expone: gracias a aquel invariable hábito suyo de ir anotando los principales hechos de cada día, podemos disponer de una información pormenorizada, rigurosamente exacta e inapreciable de aquellos heroicos meses finales de su vida en Bolivia. Y a continuación, el líder cubano precisa que esas anotaciones, no escritas propiamente para la publicación, le servían como instrumento de trabajo para la evaluación constante de los hechos, las situaciones y los hombres, a la vez que daban causa a las expresiones de su espíritu profundamente observador, analítico y muchas veces matizado de fino humorismo. Fidel afirma que están sobriamente redactados y poseen ininterrumpida coherencia desde el principio hasta el fin. Disamis, ya vamos al segmento final de la entrevista y hemos querido en Por Ahí Vamos mostrar al guerrillero, al médico, al internacionalista, al hombre de una disciplina feroz. Ahora bien, me gustaría conocer su opinión acerca de que si el Che es una figura cuya trascendencia está marcada por la relación orgánica entre su pensamiento y la vida práctica, ¿cuánto se ha profundizado en los estudios hacia esa dirección? Bueno, no lo suficiente. Desde el Centro de Estudios Che Guevara siempre la opción y la apuesta ha sido por que el lector, el que se interese, el joven, conozca al Che Guevara por el propio Che, que lea sus trabajos, que consulte sus anotaciones, que afortunadamente pueda recorrer a través de las propias palabras que el Che fue escribiendo durante toda su vida, que pueda recorrer ese camino y que saque sus propias conclusiones. Lo que pasa es que muchas veces ese acercamiento al Che Guevara siempre tiene una mediación de terceros, de cuartos, de interpretaciones de lo que fulano entiende que debió haber dicho en tal libro o en más cual anotación. Y entonces, aunque la apuesta del centro siempre ha sido proponer al Che por el Che, visibilizar al Che por el Che y proponer en ese acercamiento el diálogo que toda su vida él estableció entre las experiencias vitales que fue teniendo y los estudios que se fue planteando hacer a partir de las necesidades que sintió, ese diálogo entre la vida que estaba viviendo y la teoría, las explicaciones, las interpretaciones que le permitían entender eso que estaba viviendo. Eso todavía no es lo suficientemente conocido, eso todavía no marca la manera en que la mayor parte de las personas que se interesan por el Che Guevara se acercan a él. Siempre vamos al Che con una visión preconstruida, con un juicio preelaborado,
y casi siempre queremos encontrar lo que ya sabemos que existe. Entonces, por eso sigo diciendo que se ha estudiado en su coherencia, pero no lo suficiente. Y creo que todavía queda muchísimo más por tratar de proponer como cultura, como mentalidad. Por ahí vamos. Damos gracias a Disami Jarcia Muñoz, investigadora del Centro Estudio Che Guevara, por haber profundizado en el pensamiento del comandante Ernesto Guevara y su trascendencia hasta hoy. Pero ya estamos despidiéndonos, recordándoles a quienes nos escuchan que hoy estuvimos con ustedes en el podcast Por Ahí Vamos, un espacio que ofrece la emisora Radio Reloj desde su sede en la Rampa Habanera en el corazón del Vedado, Cuba. Esta historia contó con guión de Iraida Calzadilla Rodríguez, realización de Eduardo Quintana Limonta y asistencia de Ariel González Calzada y Boris Luis Leiva Padrón. Búsquennos 2 veces al mes. Pronto estaremos con ustedes con una nueva propuesta para desempolvar la singularidad de los acontecimientos y rescatar las microhistorias que también conforman el patrimonio cultural de la nación. Aquí, desde la emisora cubana Radio Reloj, por ahí vamos. So